con Fernando Flores. Metepec en la ruta. Vecinas y vecinos de Metepec, muy buenos días. Este sábado 20... ¿Cómo estamos? 29, sábado 29, son las 10 de la mañana y estamos en Metepec en la ruta. Sean todos y todas bienvenidos. Les pido que me sigan en mis redes sociales, si gustan, si no también. Es en Facebook, Fernando Flores Fernández, en Instagram, @Fernando Flores Empresario, en X, @Fernando Flores_MP. Y bueno, el sábado pasado nos quedamos con ese antojo de seguir viviendo la historia, de seguir recordando la historia, porque hay una frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y quien no tiene cultura está condenado pues a no tener conversación. Quien no se cultiva está condenado a seguir pegado a un aparato digital todo el tiempo y que eso se vuelva su consulta. Hace unos minutos yo le preguntaba a un compañero aquí cuántos continentes tenemos o cuántos continentes existen, y me dijo que 5. Y su consulta pues fue el ChatGPT. Bueno, es una minería de datos que es agradable y que nos ayuda o les ayuda mucho, pero de verdad yo les digo, vayan a los libros, ahí está el verdadero tesoro del saber. Y bueno, regresamos con el maestro Jorge para que nos siga contando qué pasó con el Metepec. La semana pasada escuchamos del Metepec de la prehistoria, escuchamos del Metepec de la colonización o de la colonia, y hoy nos gustaría platicar con el maestro del Metepec de la revolución. Wow. Buenos días, maestro. Buenos días. Un tema interesante porque como es parte de mi trabajo y el espacio, quiero aprovecharlo al máximo antes de que el tiempo me gane de manera definitiva. Hoy vamos a platicar sobre la historia de la revolución. ¿Qué pasó en la revolución en Metepec? También son temas inéditos, olvidados, y no porque estén olvidados o fuera del alcance, no, lo que pasa es que hizo falta a lo largo de quienes desempeñaron el papel de la crónica, investigar, meterse a todo lo que tenemos hasta donde sea posible de Metepec. Y hablar de la revolución es muy interesante porque, por supuesto, Metepec estuvo sujeto a lo que pasaba en los momentos de la revolución, que inicia en 1910, como sabemos. Para 1915 aparentemente ya hay más tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Si bien es cierto que Metepec no participa de alguna manera directa al movimiento zapatista o al movimiento contrario, sí es una realidad que Metepec vivió zozobra. ¿Qué pasaba entre 1913 y 1915? En algunas partes, los verdaderos revolucionarios del corte zapatista peleaban por el lema aquel que sabemos, tierra y libertad. Pero fue también momento para fascinerosos, para gavilleros, que enarbolando el papel de zapatista, llegaban a lugares, a pueblos de cualquier nivel, a hacer saqueo de todo lo que pudieran, entre ellos mujeres, cabalgaduras, dinero, todo lo que podía. Eso vivió Metepec en manos de gavilleros y fascineros. Se dice que había todavía para esos tiempos un grupo llamado Los Plateados en Metepec. Señor, quiero decirle que es un tema totalmente falso. Que supuestamente eran de San Jerónimo Chicahualco. Sí, no, es un tema totalmente sin sustento histórico. Y la costumbre que ya saben, ya quienes me invitan o platican conmigo ya saben que papelitos hablan. No tenemos nada. Pero la necesidad de la gente de tener algo en quien creer nos hace crear invenciones, mitos, en donde se pierde la realidad. Hay varios mitos en Metepec. No lo estoy olvidando,
pero sí lo estoy modificando. Otro mito totalmente sin sustento es la atlanchana, señor. Y ese era un tema que en otro día abordemos. Que por cierto, no es tlanchana, es atlanchana. Atlanchana o anchane en cualquiera de las pronunciaciones. En fin, en ese tiempo de la revolución, de los revolucionarios, los gavilleros fascinerosos, hicieron que Metepec se organizara de tal manera que en la torre principal de San Juan Bautista, la más alta, había vigilantes las 24 horas del día. Órale. Esos vigilantes estaban precisamente para informar a la población: aguas, no había sonido, aguas, ya vienen, aguas, a esconder mujeres, a esconder lo que pudiera esconderse. Por eso fue tan común que en algunos lugares los pozos fueron excavados siguiendo una línea como si fueran túneles de escape, de escondida, para salvaguardarse, que después sirvieron también en el momento de la Revolución Cristera. Se les sacó provecho al máximo. En fin, estos hombres que estaban ahí, se entiende que eran 4, uno hacia cada uno de los puntos cardinales, y cuando veían en la noche lumbreras que venían, avisaban. ¿Cómo se avisaba? Con la campana. Pum, pum. La campana tiene varios sonidos. Hay un sonido para convocar a la población, que no es el mismo sonido de misa, es un sonido muy especial. Había que sonarlo de esa manera. Esa era prevención, aguas que vienen. Si venían en el día, se veía la polvareda. Aguas que ya vienen en San Lorenzo, vienen más para allá, vienen por el antiguo camino a Calimaya, etcétera, etcétera. Entonces, esa prevención salvó tal vez a cientos de hombres, de mujeres, del saqueo y de salvaguardar a sus familiares. Esto fue interesante, fue muy apropiado y fue muy propio. No he encontrado en la historia de Calimaya y Tenao, donde estuve, no he encontrado estos datos, no he encontrado nada que se parezca. Pero vamos a lo relevante. En Metepec tuvimos un mártir de la revolución, a la que ahora hago apego y ojalá se pueda hacer. El único mártir, verídico, señor, verídico. Tengo el acta de función, el acta cuando fue fusilado por Movimiento Zapatista al mando de Genovevo de la O, y está sepultado en nuestro panteón municipal, señor. Pasa desapercibido. Yo sé que ahorita va a haber familia. Hay una familia en la que yo creo, porque es con la que he estado trabajando, con la que trabajé en el rescate desde hace 25 años hasta que pude conseguir la documentación. Tenemos una fotografía de él, Joaquín Garduño Camacho. Así se llama la sala de la crónica. La sala de la cronista se llama Joaquín Garduño Camacho. Este hombre nació en 1893, de apellido Garduño Camacho. Originario, nativo, nació en Metepec. No tenemos referencia en cuál fue la casa. Podemos ubicar la esquina de Cuauhtémoc y Guerrero. Ahí podemos ubicar parte de la familia. Y es fusilado el 27 de enero de 1925. ¿Y por qué es fusilado? Por la causa, aunque ya era tarde, lo juzgaron y lo encontraron como un revolucionario de mucho apego y de mucha fuerza, que protegió con lo que él pudo a Metepec, informando, diciendo lo que podía llegar para Metepec. Entonces, con el tiempo, él es muerto y traído y sepultado en el barrio municipal de Metepec. Ahí lo tenemos. En el panteón municipal. En el panteón municipal. Y está olvidado, señor. Es el único mártir que tenemos como para reconocerlo, no sé, de alguna manera. Estamos próximos a enero. Ojalá cuando menos se haga una ceremonia luctuosa. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Metepec en la ruta y esto es 101.3 Ultra Radio. Con Fernando Flores, Metepec en la ruta. Vamos, esto es Metepec en la ruta por Ultra Radio 101.3 y regresamos con nuestro cronista municipal de Metepec, maestro Jorge. ¿En qué nos quedamos? En el mártir de Metepec de la Revolución, que se llamaba de Metepec, Joaquín Garduño Camacho. Joaquín Garduño Camacho, originario de Metepec, y es familiar prácticamente de los Camacho que se ubican en Metepec.
Ok. Los Camacho en el siglo XIX fue una familia que creció. Algunos emigraron, se fueron para Totos, se fueron para San Bartolomé Tlatelulco, algunos se quedaron aquí, pero es muy conocida la familia Camacho. Pues este personaje, que es el único mártir de carne y hueso, y que tenemos la documentación para demostrar lo que estamos diciendo, que por cierto Daniela la trae, contamos hasta con una fotografía que uno de los familiares nos hizo el ¿Y trae la favor foto? de entregarlo. A verla. Y entonces, perdona Daniela, pero se le ocurrió sacar una foto estática, y no trajo la original. No, pero con esa para que No, y esto, a nuestra audiencia vea quién era. Aquí está Don Joaquín, mártir de la Revolución. Marte de la Revolución, oriundo nativo de Metepec, Enterrado en el Panteón Municipal. enterrado en el Panteón Municipal. Exige cuando menos un ramo de flores, Por lo menos. por lo menos, señor. Muy bien. De él No sé. podemos presumir lo que es de Metepec. Y siguiendo con la línea de los revolucionarios, en Totocuitlapilco, que es Metepec, hubo otro personaje del cual ya hicimos un libro, lo terminamos con Daniela, el personaje se llama Juan Ortega de Honor, arriero y revolucionario. ¿Qué hizo este personaje? Nació en 1888 en Totocuitlapilco y murió en 1970 en Totocuitlapilco. Este personaje, desde muy chico, tal vez 8 o 9 años, emigró para el estado de Morelos. El estado de Morelos se desarrolló, se desenvolvió y terminó relacionado con los ingenios azucareros que en ese momento proliferaban en el estado de Morelos, y más que nada en el de Zacatepec, Morelos. Este Juan Ortega de Honor, conoce en 1907, siendo muy joven él, al papá de Emiliano Zapata. Conoce al papá de Emiliano Zapata, hay una relación, plática, amistad, y para 1910 o tal final del 1909 conoce al que más adelante se le llamaría general Emiliano Zapata, y empieza una relación de amistad. Y Juan Ortega de Honor, siendo un campesino de Metepec, de Totocuitlapilco, le interesaba lo que él estaba haciendo. Pero por cuestiones del destino se convierte en emisario de Emiliano Zapata. ¿Cómo emisario? Emisario y corresponsal. Emiliano Zapata tenía un amigo muy pudiente en el pueblo de Tacubaya que se llamaba Juan Pagaza. Y sabiendo que Juan Ortega viajaba a Metepec, a Totometepec, y llevaba loza, cazuelas, ollas, jarros, etcétera, etcétera, surge de parte de Zapata, por supuesto, surge de parte de Zapata convertirlo en un contacto con Juan Pagaza, porque Juan Pagaza sostuvo la revolución durante 3 años enviando efectivo a Zapata personalmente, recibiendo una misiva de Emiliano Zapata que Juan Ortega era el que las traía. Y Juan Ortega metía el dinero, lo que daba en efectivo, ahí todo era en efectivo, no había tarjetas. Entonces todo en efectivo, en las ollas, en los jarros, donde hubiera espacio, cubierta por un pasto que se llamaba sacanual para amortiguar los golpes, ahí metía el dinero. Y las cartas las traía en el filo que cubre el sombrero por dentro, una línea que hay, un listón, ahí metía las cartas que entregaba y Juan Pagaza le entregaba el dinero. Entonces, esto fue por casi 3 años. Este contacto con él lo hizo ganarse el cariño, la amistad y la confianza. Un general, un coronel del ejército zapatista, de nombre Graciano X, le encarga a la esposa, por seguridad del movimiento, que se la trajera con él a vivir a Totocuitlapilco. Areopagita. Pues no se la bajó. Areopagita Rodríguez se vino con Juan Ortega, vivió en la casa de Juan Ortega en Totocuitlapilco. Pero no se quedó con Juan Ortega. No. Ah, era una mujer fiel. Sí, y ahí está por casi 6 meses, mientras que se calmaba la situación de la revolución y podía llegar. Una vez después de que pasó, fue de vuelta para allá, pero en ese trayecto, en una de tantas ocasiones que llegaban a un mesón
el soltero, así se llama el mesón, platicaba Juan Ortega, ahí descargaban los caballos que traían para poder descansar y entrevistarse con Juan Pagaza. No siempre que llegaban, al momento que llegaban los recibía, él les daba un día para que lo recibiera, y en una ocasión ahí lo acompañaba José Calva, un hombre de apellido Calva, y él era lugarteniente del coronel que envió su pareja, su esposa, a Totocuitlapilco. Y en una ocasión que estaban en el mesón, llegaron los federales, llegó el ejército a hacer rutina, a ver si los encontraban, y se encuentran con unos caballos desconocidos para ellos que traían marca de algún personaje de Morelos identificado. Entonces los caballos, cuando se dio cuenta el dueño del mesón que eran propiedad de ellos, los expulsó. Sin embargo, los encuentran, pero nunca encontraron los niños. ¿Qué es lo que sucede con la carta que en ese momento llevaba Juan Ortega con José Calva, que le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Juan? Dime, ¿qué hacemos? Dice, ¿has comido papel? No, señor, ¿cómo? Bueno, aprende a comer. Partió la carta, le dio la mitad a José Calva y la mitad para él. Se tragaron la carta para evitar las evidencias, porque era aclarar quién era el financiador del movimiento de la revolución, pero no otro que Juan Pagaza. Entonces, historias como esta, se vio cerca de ser fusilado, no pasó nada, siguió viviendo, terminó su vida hasta los 82 años en Totocuitlapilco. Ya retomando esto, cuando estábamos haciendo el libro, yo me di a la tarea de investigar la presencia de Juan Ortega en Jojutla, propiamente en Jojutla, Morelos. En Jojutla, Morelos, yo hice investigación en el archivo histórico, porque un hijo de Juan Ortega había nacido en Jojutla. Es cierto, existía en el archivo, no en el registro civil, ahí existía el nombre. Una cuñada de Juan Ortega, que fue revolucionaria, estuvo no casada, pero vivió con 5 hombres, a los 5 hombres se los mataron. Un libro interesantísimo que no hemos publicado, eso está pendiente de publicar, pero se narra la historia de este hombre. Cuando yo me entrevisto con el cronista de Jojutla y otros personajes, yo le pregunto, Daniela fue testigo, oiga, ¿conocen ustedes a una mujer que se llamó Areopagita Rodríguez? Inmediatamente el secretario del ayuntamiento me dice, ¿cómo no, maestro? Areopagita Rodríguez, su casa es la casa de cultura o casa de quién sabe qué de Jojutla. Vivió en tal parte y tiene un reconocimiento especial en su casa. Dije, Juan Ortega no mintió. ¿Conocen el nombre de Juan Pagaza? Claro, maestro, se vieron entre ellos, claro. Juan Pagaza es el nombre de la estación del tren de Zacatepec, Morelos. Entonces todo esto me dio a mí, más aparte de la investigación, la certeza de que Juan Ortega, cuando narraba sus historias, eran reales. Él murió tranquilo en su familia, no hubo ningún otro problema, fue miembro ejidal de cuando las tierras se repartieron, pero esos dos personajes, para no adentrarnos más, son oriundos de Metepec. Si bien uno fue mártir y el otro no fue mártir, fue también aportador de grandes cosas durante el movimiento de la revolución en Metepec. Y creo que vale la pena reconocerlos. El segundo ya está reconocido en un libro. De Joaquín Garduño no, porque la documentación me llegó tarde, pero estoy en ese proceso porque tenemos contacto con la familia para hacer una pequeña semblanza de la vida de él. Tenemos mucho de qué hablar en Metepec. Mucho de qué hablar en Metepec y vamos a un corte comercial. No, ya nos vamos, que tengan un excelente sábado, maestro. Muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y seguiremos hablando de historia de esta gran tierra de barro que tiene muchísima historia. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Fernando Flores y esto fue Metepec en la Ruta. Con Fernando Flores, Metepec en la Ruta.